Son seres que habitan en determinados lugares, produciendo alboroto y estruendo. Los cuentos populares a través de los años lo han representado como viejos o niños juguetones, traviesos y hasta burlones. Pero hay bastantes personas que han tenido encuentros y lo han descrito como algo verdaderamente perturbador. Quédate en los siguientes minutos porque te estaré presentando algunas historias aterradoras de duendes. Espero y lo disfrutes porque te aseguro que más de una te será aterradora. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. A mí me sucedió algo cuando tenía entre 9 y 10 años. Solía ir con mi papá a todos lados, siempre tras de él. Recuerdo que ese día él iba a hacer unas compras y yo, como de costumbre, me le pegué. Teníamos que caminar de la casa donde vivíamos hasta el lugar donde compraría algunos 20 minutos. Era en el centro del pueblo. Eran calles alumbradas. En esa tarde no había demasiada gente, ya que hacía algo de frío y eran días un tanto lluviosos. Cuando teníamos de regreso, nos alcanzó un aguacero horrible. Nos atajamos en el techo de un local, que en ese entonces era un molino. Justo enfrente había un terreno baldío en la mayoría. Era muy grande, así que solo tenía construcción en una muy pequeña parte del otro lado, a donde nosotros estábamos. Ya estaba oscuro. Serían como las 9 de la noche aproximadamente. Yo conversaba con mi papá, puesto que éramos las únicas 2 personas en la calle ese día. De pronto, comencé a escuchar risas y salpicaduras de agua entre el monte de aquel terreno. No se podía distinguir nada porque, de verdad, la maleza era demasiada, pero clarito se escuchaba. Llovía demasiado y tronaba. Recuerdo que le dije a mi papá que por qué esos niños sí los dejaban jugar en la lluvia y a mi hermana y a mí no. Me dijo: "Shh, escucha bien". Guardé silencio y eran como 5 o 6 risas diferentes, muy chillonas. Brincaban en los charcos de agua y como si se tiraran entre la maleza. Se oía como el monte se movía. Se empujaban entre ellos. O bueno, eso se escuchaba. Yo me quedé hipnotizada por los sonidos de las voces. Unos minutos que les juro que algo dentro de mí me decía: ve y diviértete con ellos. Mi papá me dijo que esos no eran niños, que eran duendes que andaban jugando en la lluvia, porque a ellos les gusta mucho ese tipo de climas. Mi hermano menor de niño, cuando tenía 3 o 4 años aproximadamente, se quedaba solito en casa con mi mamá, ya que mi hermano mayor y yo estábamos en la escuela, y él siempre fue un niño muy alegre y juguetón. Siempre mi mamá lo miraba jugando y hablando solo, hasta que un día mi mamá miró que puso comida a mi hermano en un rincón de la casa, y obviamente mi mamá le preguntó, y dijo que era un niño que tenía las orejas picudas y se hacían sus orejas hacia arriba, evidentemente como las de un duende, tal cual nos describía. Jugaba con él y el duende le pedía comida, salchichas fritas, siempre le pedía eso, y también chorizo frito. Y se lo ponía en un rincón de la casa o debajo de la mesa, y siempre le pedía a mi mamá que hiciera de comer extra para su amigo. Pasaron semanas y nosotros no le hacíamos tanto caso, ya que siempre jugaba ahí en la casa, aunque el duende era muy travieso. En una ocasión mi hermano le gritó al duende delante de nosotros que dejara de moverle el aire acondicionado. Bueno,
hacía varias travesuras, pero jugaban mucho y decía que era su amigo. Y también mencionaba que siempre venía del patio y cuando se iba a su casa, se iba para allá otra vez, hacia el patio. Total, que para no hacerla más largo, un día mi hermano llegó y nos dijo que el duende le dijo que se fueran a su casa, que se fueran a donde él vivía, que ahí había demasiados dulces y que estaba bien padre su casa y que lo acompañara. Mi hermano se negó, le dijo que no, porque lo regañaría mi madre. En ese momento mencionó que el duende insistía en que fuera a su casa, por lo que entonces mi mamá le dijo: no, dile que no te dejo y dile que ya se vaya, que no quiere ser su amigo. En ese momento mi hermano volteó para un lado y empezó a gritar de la nada: vete, ya no quiero ser tu amigo, no voy a ir a tu casa, vete, vete. Y desde ese día jamás se le vio a mi hermanito jugando solo o hablando solo, ni dejaba comida en el rincón o debajo de la mesa. Al día de hoy, él tiene 16 años y le preguntamos que si en verdad era cierto que miraba a un duende, y cuenta la historia tal cual. Dice que sí se acuerda, pero cuando le preguntamos que nos diga más, evade el tema y dice que no le preguntemos ya nada. Hasta la fecha, se me sigue enchinando la piel tan solo recordarlo. De pequeña yo jugaba con duendes. Esta historia es un poco larga, pero se las cuento. La verdad, yo no recuerdo nada de eso, ni mi hermana. Lo sabemos por todo lo que cuentan mis papás y contaban mis abuelos. La cosa es que, cuando era pequeña junto a mi hermana, teníamos como entre 3 y 4 años. Dice mi papá que salíamos a jugar al patio, ya como eso de las 7 u 8, ya cuando estaba oscuro. Para esto, había un mango el cual tenía una rama que estaba como caída y justo ahí formaba como una especie de cuevita. Comenta mi padre que nos metimos ahí adentro y pasábamos rato jugando. De repente, yo salía llorando y mi papá me regañaba y también regañaba a mi hermana porque él creía que ella me había hecho algo y mi hermana solo le decía que no me había hecho nada, que había sido Pepe. Obviamente mi papá se sacaba de onda y le llamaba a mi hermana para que nos metiéramos a la casa. Un día, de entre tanto y tanto que nos salimos a jugar en la noche, mi papá le dijo a mi hermana que le prestara a su amigo. Supuestamente, la familia dice que mi hermana llamaba a su duende Beto y el mío se llamaba Pepe. Total, mi papá estaba esperando en la entrada de la casa y vio que salió mi hermana con el brazo estirado, como agarrando a alguien, y le dijo a mi papá: papi, te presento a Beto. Mucho gusto, Beto. Ya es noche, así que deberías irte. En ese momento mi hermana se despidió de aquel duende. Desde ahí, mi papá y mi mamá ya estaban muy sacados de onda. Fueron a visitar a mi abuelo paterno para contarle. Justo ese día nos quedamos en casa de mi abuelita materna y yo le dije a mi abuelita que íbamos a jugar a las escondidas con Pepe y Beto. Total que llegaron mis papás y en todo un día no nos encontraron. Dicen que nos estuvieron buscando y nada. Ya nos habían buscado debajo de la cama y no nos habían visto. De nuevo, buscaron debajo de la cama y ahí estábamos dormidas. Dice mi papá que cuando nos preguntó que en dónde estábamos, yo dije que había ido a casa de Pepe y mi hermana dijo que Beto la había llevado a México. Esa misma noche salió un anuncio donde salían lugares de México, un parque, el Ángel, la catedral. Mi hermana al verlo empezó a decir: ahí me llevó Pepe, papá, fue ahí. Y cuando me preguntaron cómo era el lugar donde yo había ido, dicen mis papás que les dije
que pasando la puerta del mango, hacia la rama, salí debajo de un puente. Que el lugar estaba lleno de pasto y flores y agua muy clarita, que uno de los amigos de Pepe había fallecido y que estábamos en su funeral, que él estaba muy triste y que en vez de enterrarlo como lo hacemos nosotros, a él le ponían piedras encima con muchas flores. Mis papás ya estaban asustados y cuando fueron a ver a mi abuelo, comenta mi padre que él les dijo que eran duendes, que tenía que derramar la rama del mango de donde nos metíamos a jugar, que esa era la puerta que nos conectaba al lugar de ellos. Mi papá lo hizo mientras nosotras estábamos en el kinder. Cuando regresamos a la casa, solo vimos la rama del mango. No preguntamos nada y nunca jamás volvimos a hablar de ellos, ni siquiera para recordarlo. Muchos años después, nació mi sobrino, hijo de mi hermano mayor. Mi hermano trabajaba en una gasolinera de noche y llegaba a la casa como a las 6 de la mañana. Todas las mañanas entre las 5 y las 6, mi sobrinito se despertaba llorando. Justo ese día, llegó mi hermano en la moto y mi sobrino estaba llore y llore. Me comentó mi hermano que vio algo asomándose por la ventana y cuando él se acercó despacio, esa cosa de 3 brincos llegó al lindero de la casa y solo vio cómo se echó a correr muy rápido. En cuanto se fue esa cosa, mi sobrinito dejó de llorar. Mi hermano dedujo que era un duende y cuando fuimos a ver el mango, que le habían cortado la rama cuando éramos pequeñas. Cabe resaltar que en esos momentos, muchos años, esa rama no había retoñado. La rama del mango ya había crecido un poco, formando de nuevo la cueva. De nuevo la cortaron para que la historia no volviera a repetirse. Al día de hoy mi sobrino ya tiene 15 años y la rama del mango de nuevo nunca volvió a retoñar. Y mi sobrino tuvo 0 contacto con estos seres. Cuando tenía 14 años, soñaba mucho con un demonio que llegaba a espantarme por las noches. Eran pesadillas con parálisis de sueño y era seguido. En ese entonces se había estrenado la película del Conjuro y mis hermanos y yo la vimos en la madrugada y a mí me dio mucho miedo dormir sola. Y anteriormente ya le había comentado a mi mamá que tenía pesadillas con ese ser inhumano y pues mi mamá accedió a quedarse a dormir conmigo. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba totalmente dormida cuando sucedió. Mi mamá escuchó voces cantando en mi cuarto. Ella abrió el pabellón y se quedó impactada por lo que vio. En medio de mi cuarto habían 5 duendes. Ella los describió así: medían entre 30 y 40 centímetros y entre ellos había uno de color. Mi mamá dice que ella volteó a verme y yo estaba dormida, así que volvió a meterse a la cama y cerró el pabellón y solo los observó. Ellos estaban agarrados de la mano, dando vueltas y cantando. Dice mi mamá que jamás había sentido tanto miedo, así que me abrazó y se tapó los ojos con la cobija y seguía escuchando las vocecitas y así hasta que se quedó dormida. Al día siguiente, ella estaba muy callada y rara. Le preguntamos qué tenía y nos dijo: les voy a contar, pero no se espanten. Y hasta la fecha, en mi casa se pierden juguetes y otros objetos a cada rato. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. Ahí estaré subiendo contenido adicional también. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, a darle like y a compartirlo. Esto ayudaría muchísimo al canal para llegar a más audiencia. Recuerda que es gratis. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo.
Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.